Bienvenidos a este nuevo capítulo de las sesiones maestras. Es para mí un enorme gusto darles la bienvenida en esta que será la tercera entrega de algo que todavía no tiene nombre, porque el nombre compromete, el nombre define. Un buen nombre no debe ser como aquel que nuestros padres nos imponen. Antaño, y para esto permítanme que los lleve a una pequeña reflexión. Hace unos 2500 años, de acuerdo con el calendario gregoriano, pues obviamente, un fulano llamado Platón, que se dice que fue alumno de Sócrates en el orden de la filosofía griega, Sócrates habla y dice, el único autorizado para nombrar a las cosas es el filósofo. Uno de mis profesores en la escuela de filosofía, el maestro Panchito, decía, y fue una de las primeras cosas que me transmitió y no he terminado de desecharla por su funcionalidad: la palabra no es la cosa, pero nos dice cómo es la cosa. Así que nosotros, mi coconductor y además buen amigo y colega Víctor Rentería, y yo tenemos la encomienda de nombrar a este programa que debe cubrir esa palabra o esas palabras, deben describir perfectamente o tener una cercanía más precisa de qué es lo que estamos haciendo, si es que estamos haciendo. Quizás solo no estamos haciendo, güey, pero ya no lo sé. Te doy la bienvenida, Masta Rentería. ¿Cómo estás? Mi querido Masta, estoy bien y sobre todo muy contento de saludarte otra vez. Ya se nos llegó el tercero. Quiero ahora sí, por favor, después de 3 capítulos, que me hables un poco, que hablemos un poco de esta idea que, como sabes, inyectas de manera precisa en los que te escuchan. En algún momento me llamó mucho la atención en el primer capítulo, para ser exactos. Tú dijiste, hablaste del Polo Norte, del magnetismo que hace que las agujas vayan para allá. No hablaste nada en específico, pero mencionaste. Bueno, me llama la atención porque después me hablaste de una ciudad, Esmeralda, que me pareció complejo al principio, y después rascándole y con algunos videos que tú me enviaste, sí. Híjole, no hizo más que jalarme a querer entender y saber más. Masta, platícame un poco, claro, por favor, de esto. Mira, está claro que vivimos en una sociedad, en un mundo simbólico. O sea, sí, todo el tiempo nuestra existencia como ciudadanos está rodeada de símbolos. Nosotros, para comprender al símbolo, es decir, para que un símbolo se cumpla en términos de funcionalidad, en términos de ser, para qué es, pues primero tiene que ser informado. O sea, el símbolo en sí nada es. Lo que se dice o el uso social o intelectual que se le da al símbolo ya corresponde a lo privado o a lo público. El concepto de la ciudad Esmeralda es un concepto que nos lleva directamente a una de las obras literarias, el maravilloso Mago de Oz. El maravilloso Mago de Oz. Esta obra, si te das cuenta, se publica justo al inicio del siglo XX. Y es muy importante mencionarlo porque está cargada de simbolismo. Tú bien sabes que en una sociedad represora, y la verdad es que hay que preguntarnos si en algún momento habrá existido una sociedad libre. Todo aquel que gobierna, su principal función o su principal ocupación no es la de gobernar, sino la de conservar el poder. Es lo que lo sostiene. O sea, la masa, los votantes, los subordinados son quienes lo llevaron
es un decir, porque esto de la democracia es una ilusión. Sí. Entonces, cuando un candidato logra llegar o logran llevarlo al poder, no se dedica a resolver los problemas de una sociedad, se dedica a conservar el poder, y una manera de conservarlo es elegir a quien lo va a suceder. Solo observemos cuántas veces se ha hecho justicia, cuántas veces les han cobrado o han pagado aquello que los exgobernantes robaron. Ya no importa si fueron 10 pesos, 100 pesos, 1 millón, 200 millones, 300 millones, 500 millones. No los ve uno tras las rejas. Con ese dinero tienen suficientes recursos para evadir. Fíjate qué perverso es esto. Sí. Se roba una cantidad inconmensurable de dinero que logre cubrir aquellos gastos de representación legal para lograr evadirlos. Es perverso en el caso, sí. Masa, déjame complementar esto, porque quien no lo está entendiendo, yo creo que es más fácil ni la tabla del oro. En Colima, una ciudad pequeña, se vive mucho la politiquería, ¿no? Todo mundo es político. Todo mundo opina, todo mundo habla o todo mundo conoce a un político. En Colima es bien fácil entender esto de lo que está hablando mi Masta Guzmán, el asunto de la ilusión de la democracia. Tú puedes en algún momento pertenecer a un partido político allá en esta pequeña ciudad, en este pequeño estado, cualquiera que tú quieras. Tienes que empezar como todos, lamiendo botas, limpiando traseros y todo el asunto. Puede que llegue el momento en el que tú alcances cierto nivel y puedas aspirar a cierto cargo. Supongamos que en algún momento tienes la posibilidad de aspirar a ser presidente municipal o, no sé, gobernador del estado. Tú debes de haber llevado ya una serie de pasos, debes de haber subido una serie de escalones para llegar a eso. Tú no eres tú cuando ya finalmente eres un candidato a gobernar. Tú eres parte de ese partido que te instruyó, te dijo cómo se le iba a hacer. Y si no vas por ahí, por la derecha, te meten a otro. Y no eres tú el candidato. Entonces, creo que más claro ni el agua. No, democracia no. Si no, cualquiera de nosotros podríamos gobernar, cualquiera de nosotros podríamos dirigir al pueblo. Y eso no es posible. Perdón, Masta, le seguimos. Algunos dirán que sí es posible, porque inclusive te puedes proponer como un candidato independiente, pero ve la enorme cantidad de requisitos. O sea, suponiendo que un independiente, un ciudadano carente, libre, o sea, también aquí viene la ilusión de la libertad, porque necesita patrocinadores. Y los patrocinadores son el diablo. O sea, es hacer pactos con el diablo. Todo patrocinador es el demonio. O sea, firmas una serie de compromisos ahí que se ponderan ante o están por encima de el deber como digamos como un representante con poder en una sociedad. Primero cumple tus compromisos y después haz como que trabajas. Dale algo a tu pueblo, principalmente dale pan y circo. Y esto en cualquier nivel de gobierno, además. Sí, claro. Entonces, la ilusión de la democracia, dicho también de otra manera, es pues qué libertad existe cuando solo puedes elegir entre verde, amarillo y rojo. Así es. O sea, es una ilusión. Yo debería poder elegir entre el negro, el violáceo, el rosa, pero no, ellos mismos. La ilusión radica en que nos dicen que somos libres para elegir a quienes ellos han elegido primero. Así es. Solo podemos elegir entre quienes nos han impuesto. Y cuando elegimos a los rojos,
y después no ganan, pues sucede que el rojo se pasa al azul y el azul al verde y terminan siendo los mismos y no hay pierde aquí. Son las mismas familias, son los mismos apellidos, sexenio tras sexenio. Así es. Es la ilusión de la libertad. Pero ¿por qué estoy trayendo todo esto al cuento, al tema? Bueno, pues sucede que El Mago de Oz, para quienes no hayan visto esta película de 1939, en realidad esconde lo que se llama una alegoría monetaria. Una alegoría es una forma de decir las cosas de otra manera. Es lo que han hecho algunos líderes espirituales, si es que existieron. ¿Sí? Una alegoría, o dicho de otra manera, lo convierten en un producto literario. Para niños, para gente que aunque terminó la licenciatura y el doctorado, pues siguen teniendo conceptos. Su pensamiento está conformado de manera mágica. Y esa es una manera no peyorativa, solo estoy diciendo que el pensamiento mágico se basa en dichos y no en demostraciones, en fórmulas sociales y no en la rigurosidad del método científico. A la gente le aterra el método científico porque les destruye aquello que los ha conformado como personas, que al final yo hablaba hace ratito, pues después de tanta cultura o tan mínima cultura, pues que puede quedar de original en un individuo. ¿De qué trata esta obra llamada El Mago de Oz de 1939? Para empezar, les dije que es una alegoría y no es una idea mía, es simplemente que dentro de ciertos terrenos que no son los de las revistas de cine, ¿no? Recuérdame alguna revista de cine que tú hayas leído. ¿Te acuerdas alguna revista famosa que hubo aquí en México que hablaba de las películas? En este Híjole, me ubico, pero no recuerdo el nombre, Masta. Bueno, pues esto que uno empieza a seguir el hilo, porque además son como bastante claros los símbolos. No los encontramos en esas Cine Premier. Ya me acordé. Una de las revistas era Cine Premier. Bueno, ahí no se dedican a profundizar. Ahí te dan una sinopsis y dice el autor lo que los que le pagaron la publicidad va a decir y nada más. No van a hablar de cosas turbias, no van a hablar de el fondo de las películas. Y el que se atreva pues se va a quedar sin chapa. En el caso de El Mago de Oz, te repito que fue un texto publicado a finales del siglo XIX con problemas de una guerra que tenía Estados Unidos precisamente. Entonces no había manera de decir las cosas tan claras y se recurre al concepto. ¿Tú recuerdas algo de El Mago de Oz, Masta? ¿Recuerdas algunos personajes? ¿Has visto la película? ¿Has visto alguna serie animada? Bueno, aparece un hombre de hoja de lata. Así es. ¿Recuerdas a otro? El león. ¿El león? Está otro que es el espantapájaros. Así es. Y luego está también Dorothy, que es la niña. En la película, esta niña, Judy Garland, pues en realidad tiene no sé cuántos años y la hacen parecer una niña, algo así como la Chilindrina, ¿no? Así es. O sea, la Chilindrina de 30 años y la vestían de una niña de 7 u 8 años, ¿no? La perversión por todos lados. En fin, estos conceptos, estos símbolos refieren que esta obra en realidad solo era una forma de denunciar las anomalías que se estaban cometiendo con el pueblo. O sea, la niña es una campesina. El espantapájaros, el hombre de lata. ¿Cómo somos vistos, el obrero, cómo es visto en la sociedad? Esos obreros que se levantan a las 5 de la mañana para ir a la fábrica y que apenas tienen tiempo para desayunar, son robots. El hombre de lata. El hombre de lata representa al obrero, que tiene que ser aceitado por la misma Dorothy o por los otros personajes. Es el obrero, el hombre de paja. No puede ser más claro, es el campesino. El obrero, el campesino, el león.
El orgullo, un león cobarde, un león que no se levanta, que simula. Otra cosa, que hay una canción que nos lleva a Elton John. ¿Te acuerdas de Goodbye Yellow Brick Roads? Sí, sí, sí. Bueno, pues hace referencia al camino de ladrillos amarillos que conduce precisamente a la ciudad de Esmeralda. Pero, ¿dónde está la simbología en todo esto? Es sencillo. ¿Cuál era la problemática? La problemática es que el pueblo no había dinero, no estaba circulando el dinero. Hace 124 años en Estados Unidos no estaba circulando el dinero. No había dinero para el pueblo. Entonces, el ciudadano de a pie, pues, decía, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo podemos activar esto? Y el gobierno no lo permitía. Entonces, ¿cuál es el símbolo del camino amarillo? Pues el camino amarillo es el camino del oro. O sea, el autor nos está diciendo que el camino del oro nos va a llevar a la respuesta a resolver los problemas del pueblo norteamericano. ¿Y a dónde? Pues a una ciudad esmeralda. ¿De qué color son los dólares, Masta? Ya, claro, verdes. Pero fíjate que hubo un factor muy importante cuando la película se filmó. Creo que recién estaban estrenando, o se estaba poniendo de moda una de las técnicas del color en la cinematografía. Y pasa algo curioso, y eso es un detalle que no deben olvidar. Dorothy, la niña, originalmente en el libro, tiene zapatillas plateadas. En la película, y para aprovechar lo que les estaba ofreciendo en ese momento el Technicolor, pues le cambiaron el color de las zapatillas. De ser plateados se los pusieron rojos. Pero esa era la respuesta. El pueblo quería que el gobierno activara el dinero con las monedas que tú y yo, no digo no las mismas, pero cuando eras niño recuerdas que todavía había monedas de plata en México. Los pesos de plata, sí. Exactamente. Entonces el pueblo era lo que quería, pero el gobierno se oponía. Pues para ello tienen que recurrir a la metáfora. Este autor tiene que recurrir a la metáfora. Que al final, que la gente piensa que de verdad Dorothy fue levantada por un tornado, se la llevó con todo y casa, y luego apareció en un país imaginario absolutamente surrealista. Es la época del surrealismo, pero no se pueden decir las cosas abiertamente. Entonces aparecen que las brujas, hay una bruja verde, otra vez el dólar, hay una bruja buena, hay un mago que les va a resolver, que Dorothy está buscando para que le diga cómo salir del problema. La gente piensa que de verdad Dorothy está buscando ¿qué? A su perro que se llama Toto. Fíjate cómo este concepto de Toto pues significa todo, y lo que en un par de ocasiones la niña pierde al perrito. Y entra en desesperación, pues eso todo, ese perrito todo feo que aparece en esa película de 1939, pues eso es todo para ella. Pero hay una serie de conceptos que yo hace rato que volví a ver la película más, y para esto hay que aclarar dos cosas. Esto de la ciudad de Esmeralda no solo representa al dólar, está claro que es el dólar. Dentro de otros temas, y ahora que hablabas del magnetismo, en la versión animada, una de las múltiples versiones animadas, no solo resalta significativamente, válgame, el camino amarillo, el camino del oro, que tiene que transitar este grupo de símbolos, sí. El obrero, el campesino, la niña del pueblo y el león cobarde. Son símbolos, ¿no? Y el perrito que es Toto. Cuando en la versión animada llegan a la ciudad de Esmeralda, es muy interesante, porque lo que resalta es cómo ese castillo, esa llamada ciudad de Esmeralda, emite una enorme radiación. Esa radiación, algunos la atribuyen a que es el polo magnético de la Tierra, porque hay algo de lo que se olvida la película.
Imagino que es por el tiempo, ¿sí? Lo que dura el tiempo y lo que puede ser, lo que dura una película, el tiempo que pueden ser 1 hora y media, 1 hora, qué sé yo, y lo que puedes hacer una serie animada, 20, 30 capítulos, yo no sé, 10 capítulos, 5, ¿no? En la versión animada utilizan un mapa, que es uno de los mapas antiguos, que ha sido descartado, que ha sido ninguneado, pero justo en la serie animada Dorothy utiliza uno de esos mapas que señalan al centro de la Tierra, de donde se emite el llamado el Sol Negro, donde está la ciudad de Esmeralda. O sea, ese tipo de simbologías, exactamente, eso que estamos viendo ahora, y es el mismo mapa en la serie animada, es el mismo mapa, inclusive utilizan los mismos colores. Entonces, ese tipo de cosas que no nos enseñan en las escuelas, que no nos dicen los cuentacuentos, que no nos dicen ese tipo de simbología que sigue siendo tan impresionante. Masa, no sé, allá. Y no es la primera vez que sucede que algún escritor, artista, cualquier persona que intente expresarse por miedo a ser desaparecido, aniquilado, pues obviamente utilice la imaginación de la gente para tratar de decirles lo que está seguro de comunicar. Y digo, es que si nos remontamos a tiempos antiguos, o eras quemado o eras ahorcado, es que siempre ha sido perseguido aquel que se atreve a decir esto no es cierto, la verdad es otra. Siempre lo hemos visto y mira, además nos lo han platicado siempre también en películas, aquello de que el malo tiene tanto poder que te puede desaparecer si no haces lo que te está pidiendo. Vivimos realmente un mundo así, Masta, y lo hemos vivido desde siempre. Hoy por hoy creo que entre más viejo te haces, más seguro estás de que la realidad que vives no es tal. Y ahorita con esto que expones, vaya, toda la simbología de la que hablas del Mago de Oz, no es la primera vez que alguien nos está diciendo, oigan, necesitamos hacer algo, necesitamos abrir los ojos porque hay un monstruo que nos jode y nos jode a todos. Pero también, Masta, lo cierto es que la gran masa veía este artículo que me mandaste tú también, pues todo lo ve como ciencia ficción. Ficción. Eso es uno de los grandes logros de aquellos que distribuyen esa forma tan bien aceptada. Sé que lo que dicen de Víctor Hugo, de los grandes autores de la ciencia ficción, como este autor ruso, que ahora no recuerdo su nombre, el padre de la ciencia ficción y el padre de las 3 leyes de la robótica, Isaac Asimov. Asimov, ya. Sí. O sea, sí. Ha encontrado, al pueblo no le encantan al pueblo le encantan los mitos. ¿Por qué crees que se siguen que telenovela tras telenovela son los mismos símbolos? Es la misma la persona que se encarga de la limpieza de la casa, que se enamora del patrón, etcétera, son los mismos. Es la misma. Las personas han visto las telenovelas, la misma trama en 60,000 telenovelas. Siempre. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, no hay manera, no se escapan porque eso es lo que vende. Está demostrado. El pobre que logra, el débil que sobrevive. La cultura del esfuerzo.
Ahora quizá ya se están incorporando elementos de los que tú y yo no deberíamos hablar, pero que son los que tienen estos seres que son tan violentos. Ya están haciendo lo mismo que han hecho los gobiernos toda la vida. Crear aquellos que los defiendan. Esa forma de vida tan dañina. Se han convertido, antes era Calimán, antes era Tarzán, antes era Batman. Ahora no, son estos hombres violentos en sus enormes camionetas, los nuevos superhéroes de la sociedad. De la sociedad que dejó de leer. O sea, estos nuevos consumidores que aplauden a estos nuevos superhéroes sociales ya no leen en su pantalla, Masta. O sea, y si uno les pregunta ¿cuántos libros tienes? Se van a burlar de ti porque es algo obsoleto. Para ellos toda la literatura se engloba en un video de 2 minutos. Esa es la cultura de la nueva sociedad. Entonces, unos y otros, y quizá en el fondo son lo mismo, son una rama de lo mismo. Lo han hecho bien porque no sé si ya lo dije, es el síndrome de Estocolmo. O sea, hay que defender a quien te tiene capturado, ¿no? A quien te tiene secuestrado. Y ahí es cuando triunfa, cuando el pueblo no hay. Ahora estoy recordando una de las grandes enseñanzas del alemán Friedrich Nietzsche, que no lo voy a citar porque en ese sentido sí quiero respetar a quienes practicasen esa religión, una religión X, ¿no? En este caso, cuando el pueblo ya defiende a sus gobernantes, más allá es la ruina. Sí, hombre. Nuestro presente viene de una serie de administraciones que nos tienen aquí. O sea, administración tras administración y llegamos aquí y todavía hay gente de verdad que defienden a aquellos que los tienen en la condición en la que se encuentran. Y no me refiero a la individualidad, no, como pueblos. ¿Cómo tratar de entender que de verdad la gente se moleste, los defienda? Recuerdo algún dicho de un poeta argentina que decía: tú defiendes al ladrón que te tiene pobre a ti. Sí, más claro. Más sí. Menos. Leía hace poco una frase que decía: aquellos, los que según nos están intentando salvar son los mismos que dice que somos muchísimos. ¿Me explico? O sea, ¿cómo es posible que según confiamos en aquellos que están salvando nuestra vida, cuando son los mismos que constantemente dicen que hay una sobrepoblación mundial, que somos muchos, que no deberíamos de ser? ¿Sabes, Masta? En el fondo, a mí me gustaba pensar que permitieron que proliferáramos hasta los 7,000 y tantos millones, 7,000 millones y tantos habitantes. Yo me gustaba pensar que había una razón para haber llegado a esas cantidades de individuos sobre el planeta. Porque me gustaba pensar como un consuelo de que nos considerasen pagadores de impuestos. ¿Sí? O sea, cada niño que nacía es alguien que ya nace endeudado. Sí. Y luego sus nietos y luego sus hijos. Y así, hasta quién sabe cuántas generaciones.
Pero ya no lo pienso así. No considero que nos vean, que quienes ejercen el poder, no creo que nos vean como pagadores de impuestos, porque al final ellos son dueños del dinero. Esto nos regresa al Mago de Oz. Entonces está claro que no nos necesitan para que paguemos impuestos, sino nos necesitan para seguirnos explotando como obreros, como estos hombres, como este hombre de metal. Permíteme regresar a esta parte porque es muy importante. Cuando logran llegar a Ciudad Esmeralda, estos personajes que ya describí, al hombre de paja le dan un cerebro. ¿Recuerdas quién te dije que era el hombre de paja? El campesino, ¿no? El campesino. Su premio es, le dan un cerebro. Y cuando se lo colocan, alguien le dice, ¿puedes hablar? El espantapájaros dice, ¿y eso qué tiene de extraño? Hay gente, más o menos, hay gente que no tiene cerebro e igual habla y todo el mundo hace lo que dice. Masta, estaba también leyendo, hablando de lo verde, de toda esta simbología que nos lleva incluso a uno de los juegos más populares en el mundo, a Mario Bros, ¿no? Que los túneles, los toboganes que utiliza este personaje, ¿no? ¿Cómo entra? Para meterse a mundos distintos. Oye, hablabas tú de, efectivamente, la gente que hoy por hoy no tiene ninguna gana, ninguna intención de investigar, de leer por sí misma, de tratar de aclararse dudas, gente que se pelea por los políticos, por los partidos, a gente que se enemista con otros y de plano finalmente termina distanciado de los que quiere por ideas que te metieron ciertos colores. Hablando pues de lo mismo, el sistema. El sistema que hace que nos peleemos unos con otros, el sistema que hace, o mejor dicho, que intenta que creamos solamente lo que nos dicen. Ya no vayamos más allá, Masta, ya no hablemos de, como hablábamos en el capítulo anterior, en el primero, de la Antártica, de los misterios, de los tratos que tienen los países para que tú no puedas explorar, no puedas ir más allá, no puedas descubrir qué hay detrás de ciertos muros, no puedas descubrir qué hay simplemente en el Gran Cañón, en Arizona, no puedas pasar ciertas áreas porque están militarizadas. Cuando te dicen es por tu seguridad, tenemos que creerlo, ¿no? Tenemos que decir, bueno, es que se preocupan por nosotros. Es que no me dejan pasar porque me puedo morir ahí, ¿no? Sí, voy a terminar congelado, no sé, a 100 metros. No sé. No me dejan explorar porque a final de cuentas ellos saben de qué están hablando. Hasta es papá gobierno, ¿cómo voy a dudar de él? Papá siempre quiere lo mejor para nosotros. Y Masta, ¿por qué no preguntarnos? Porque esto está demostrado. Conocemos, dicen, menos del 10% de lo que está cubierto por agua. Océanos, mares. Conocemos menos del 10%. Pero supuestamente tenemos toda la certeza de lo que hay allá arriba, afuera, con todos los cohetes, satélites y madre y media que se ha mandado supuestamente, Masta. Conocemos de qué está hecha la Luna, cómo está hecho Marte, conocemos tantas cosas, Masta, afuera. Pero aquí adentro, ¿verdaderamente no lo conocemos? Mejor dicho, el sistema no lo conoce, o lo conoce, pero no es para toda la perrada. Fíjate que yo tengo una hipótesis. Está claro que la maldad existe.
Y como te dije hace rato, el malo ha logrado una victoria cuando ya es defendido por aquel del que está abusando. Desde antes de nacer uno ya tiene de alguna manera muchas demarcaciones, muchas limitaciones. Nacer en un país ya lo limita a uno. Sí, alguien me podría decir, pero eres libre de cruzar las fronteras y... No importa. Uno no escapa de esto. La única manera de escapar de esto es acá. Sí. O sea, esto es un poco, otra vez es la metáfora como la de el elefante, que después de haber estado tantos años encadenado. Claro. O sea, ya lo ponen cerca de la estaca y él cree que está encadenado aunque no lo esté. Sí. No se trata de fronteras, no se trata de puertas, no se trata de idiomas. Es acá. Uno nace con la cárcel acá. Sí. Porque si fuera física, si esta cárcel fuera física, tenemos posibilidad, tarde o temprano, tú sabes que inclusive una gota de agua termina por horadar la piedra. Entonces el individuo, si un bebé es capaz de escalar, quién sabe cuánto lo hemos visto. Un adulto es capaz de escapar casi de cualquier prisión. Sí. Menos de la cultural, menos de la religiosa, menos... Y es que uno quiere pensar en la cultura como antidogmática o no dogmática, cuando en realidad la cultura es una de las vías más amplias e insospechadas precisamente para difundir ciertas ideas. Sí. Estas ideas de la conformación de la tierra que nos enseñan en las escuelas de manera oficial, pues es una de las vías más seguras. Es el principio de autoridad. Si lo dice mi profesor, entonces es cierto. Sí. Si lo dice mi presidente, entonces es cierto. Si lo dice mi presidenta, pues ¿cómo la voy a cuestionar? Si lo dice las Naciones Unidas, hombre. Sí. Es inatacable, pues, ¿por qué me engañaría? Entonces, nacemos con esta cárcel de ideas, conceptual, y la única manera de escapar de esto es dudando, cuestionando, investigando, siendo metódicos, siendo comprometidos con lo que queremos saber. Solo aquellos que han logrado saber algo, o sea, la certeza de saber algo, saben del disfrute que eso significa y del querer compartirlo. Cuando alguien empieza a difundir ciertas ideas, hay que estar hay que estar muy avispados, hay que estar en alerta si suenan a fantasía o si suenan a incomodidad, y si suenan a incomodidad quizás sean verdaderas, solo quizá. Decía alguien, por ejemplo, de la Biblioteca del Vaticano, que por qué está hermética, por qué no puede nadie tener acceso, más que el Papa y no sé quién más, algunos otros lagartos. Decían ellos que porque la verdad nos perturbaría. No he escuchado algo más estúpido que la verdad te perturbe y te lastime. Yo creo que lo que más necesitamos en estos tiempos son verdades, porque llegamos a un momento en donde de verdad no podemos seguir chupándonos el dedo. Creo que hay cosas que tenemos que empezar a explicarnos, o por lo menos intentarlo, ¿no? El punto aquí, Masta, es que lo que nosotros llamamos la verdad yo no veo a la gente buscando a la verdad. La verdad es que no los veo deseando saber. Hay gente que inclusive reprocha, deja de buscar, ¿para qué quieres saber? O sea, ¿y a ti en qué va a cambiar? Afortunadamente, para algunos sujetos, ya no hay vuelta atrás. O sea, la duda ante la falta de evidencias o ante lo risible de las pruebas o de las versiones han resultado insuficientes. Lo único que podemos hacer y debemos hacer es compartirlo.
Así como también, como vivimos en un mundo tan compartido de mentiras, tan de ficción, la verdad también tiene derecho a coexistir con su otra versión, con la versión adulterada de sí misma, la mentira. Cuando vemos a sujetos, y esto soy tan justificadamente paranoico, este es el límite de mi desconfianza. Cuando aparece un sujeto, se populariza y parece que está diciendo algo que conoce desde dentro. Hay que tenerle desconfianza. Sí, es cierto. Acuérdate de los infiltrados. Recuerda de estos que hacen que se involucren de su calaña, de su gremio en el otro bando, solo para hacerle daño. Sí. Y esos son los mismos que traen las cosas distorsionadas que luego uno hace propias, y esto no nos excluye, ¿eh? Es decir, tú y yo, bajo esta perspectiva, bajo esta postura, tú y yo podríamos ser unos de ellos. Sí. Podríamos ser infiltrados, pero afortunadamente, digo, esto nada más me concierne y a los que están cerca de mí. A nadie le importa dónde estoy. O sea, ni siquiera existimos. Casi hablamos dialecto aquí. Sí. O sea, el punto es donde estás tú, donde estoy yo. Chingue a suyo, salgo ahorita a los tacos y regreso y a toda máquina, ¿no? O sea, lo que yo haga, pues a nadie le va a hacer ruido aquí en el pueblo. O sea, a nadie lo va a perturbar, pero eso no es lo importante, porque al final se trata de un efecto nada más. Masta, es que esto que acabas de mencionar de los infiltrados, mira, yo por eso he dudado tanto últimamente, y quiero aclarar que yo era de los que, yo estaba seguro que los extraterrestres, que que en algún planeta, yo estaba seguro, Masta, yo decía, no, es que incluso Dios es extraterrestre, Sí. ¿Sabes? Empecé a dudar tanto de estos visitantes cuando los mismos ex científicos de la NASA han salido a estos canales oficiales de History, de los que tú me quieras mencionar, han salido a decir... El exministro de Defensa de Canadá, del Reino Unido, dices... Han venido a decirnos, miren, les voy a compartir esto. Y están vivos, están vivitos. Eso, qué valientes son al compartirnos esas verdades. ¿Sabes? Yo voy mucho más, con toda esta literatura que nos han dejado los nativos americanos y nativos de cualquier otra parte del mundo, que dejan registro y hablan de seres extraordinarios en este mismo planeta, de seres de dimensiones increíbles comparados con nosotros. Sí, hablemos de gigantes, hablemos de monstruos, hablemos de lo que ustedes quieran. Hay registros de la gente antigua, de la gente nativa de los lugares que hoy poblamos, que nos dicen esto sucedía y esta gente construyó tales cosas. No hablamos de gente que viene de otros mundos. En este mismo mundo sucedieron cosas y siguen sucediendo. Pero Masta, esta literatura se toma como caricatura, carajo, como las más grandes fantasías, ¿no? Así es. Yo no puedo respetar a alguien que viene queriendo impresionarme al decirme que ha leído no sé cuántos bestsellers, cuando en realidad lo que hay que hacer, y te doy la razón, es que hay que buscar los pinches libritos que están perdidos ahí en los libros de viejo, que nadie pela, pinches libritos amarillos, así de esos libritos pequeñitos que no llegaron a las grandes editoriales, que fueron pagados inclusive por sus autores. Hay que buscar esos pinches libritos. Sí. No los bestsellers, son parte de lo mismo, son parte de lo que nos tiene así. Son portavoces.
son divulgadores de lo que ellos quieren. Por eso están ahí recibiendo premios con grandes cantidades y reconocimientos. El canal ese, el H2, precisamente, se llenó de pronto que, o sea, acercándonos al año 2024, previo, este canal se fue llenando de programas de extraterrestres, güey. Sí. O sea, en realidad deberían cambiarle el nombre. O sea, ya entre el precio de la historia y los pinches extraterrestres estos de ancestrales, o sea, ya llenaron el canal. ¿Dónde está la historia que de todas maneras ya no lo volvería a ver? O sea, ya no. Me alejé de ese tipo, me alejé de la historia, porque la historia fue escrita precisamente por esos que nos tienen así. Sí. Yo en algún momento pensaba, Masta, ¿y qué tal que de veras Hitler no perdió, cabrón? Hitler nunca... A ver, Masta. Esta es una verdad para cualquier investigador. Los que le pagan a individuos para hacer la guerra son los mismos que le pagan al contrario, con el que está haciendo la guerra. Son patrocinadores de las guerras en común. Son los mismos que están detrás, son los dueños de esos que pasan a la historia como sanguinarios. Está claro, esos sujetos nunca mueren. No murieron tal como nos dicen, estaban al servicio del poder, por favor. Para que no se haya enterado. Para que no se haya enterado y crea que esto es mentira, es fácil investigarle. No. Los que creen que los nazis pagaron por sus pecados, los que creen que los nazis, después de haber hecho todo el desmadre que hicieron, fueron todos quemados en la hoguera, y se van a sorprender de cuántos fueron adoptados por Estados Unidos y cuántos fueron adoptados por Rusia, y cuántos de esos científicos finalmente terminaron conformando la NASA, la KGB y todas estas instituciones a las que hoy tanto le creemos, ¿no? Pero cuidadito con que tú te intereses por la cultura nazi, ¿eh? Con toda esta simulación. Sí, entiendo lo de adoptados. Pero es que los cerebros, o sea, ese pueblo, ese grupo de asesinos, puta, van a ir a pagar sus crímenes de guerra y el cerebro no. O sea, estos nos sirven para llegar a la luna, ¿no? O sea, tú sí creaste misiles, pero nos sirves para ir a la luna porque estamos peleados con los rusos y debemos ganarles el pastel. Sí. Te vamos a perdonar, güey, pero trabaja para nosotros. No jodan. Eso fue una mentira. Ahora voy a aclarar algo para no herir susceptibilidades, porque uno siempre corre el riesgo, cuando no explicita, de correrlo, de ser malinterpretado. Claro que las muertes fueron reales. Las millones de sujetos de este pueblo, claro que fueron... claro que el holocausto existió. Están interesados en la historia, busquen alternativas, busquen los libros malditos. Esos libros son malditos por algo. La aurora boreal, Masta, nos dicen hasta el momento que siguen sin explicar realmente. Se da como un fenómeno de luz. Material para los poetas. Y nada más. ¿No? Pero algunos dicen que precisamente, y esto me encanta, es que esa idea me encanta, son estos fenómenos que, sin poder explicarlos, entonces echas a volar tu imaginación, ¿no? Y te dicen que es el reflejo de algo. La aurora boreal es el reflejo de algo. ¿De qué sería ese reflejo, Masta? Es magnetismo. O sea, todo mundo sabe que todo lo vivo y mucho de lo que está vivo es meramente magnetismo. Tú y yo nos movemos por magnetismo. Nuestro corazón funciona por electricidad. Entonces a la gente le gusta pensar que las auroras boreales son estos gases de la naturaleza y demás, cuando en realidad son reflejo. Hay una obviedad en todo esto para los que estamos en estas temáticas informales, no oficiales.
Está claro que hay algo encima de nosotros que está conformado por una serie de elementos magnéticos. ¿Que repelen? Sí. ¿Que han tratado de destruirlo? Sí. Oye, la misma luna es parte de este magnetismo, ¿no? Sí, sí, también es un reflejo. Cuando uno vive encapsulado, medio encapsulado como nosotros, está claro, mira, Mazda, la figura de lo que nos encapsula es producto, yo cada vez estoy más convencido, y aquí es cuando me da miedo, cuando me convenzo de algo, porque otras veces también he estado convencido y tuve que descartarlo. Pero pues dice el adagio que es de sabios retractarse, ¿no? Sí. Está claro que el magnetismo está cubriendo el área donde estamos. La luz no se equivoca, no hay manera de distorsionar, de que la luz se distorsione de manera natural. Yo cuando era niño veía que al sol, en torno al sol se le formaba un círculo, un anillo, el arco iris. Pero yo no entendía qué es ese ombligo que hay en torno al sol. No, pues se da cada cierto tiempo. Pues en realidad solo es el reflejo. Todo es un reflejo. Es muy interesante, Mazda, esta temática. Y considero que viendo la hora no deberíamos abordar para dejarlo para el capítulo número 4, como si fueran los 4 fantásticos, estos personajes de Marvel, ¿no? Deberíamos dejarlo, Mazda, primero para despertar la curiosidad de quienes tan amablemente, los 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que por tu lado llegan a escucharnos y a vernos, y por mi lado. Entonces yo sugiero que lo dejemos para la siguiente entrega, para la 4ª entrega, Master. Me parece perfecto, Master, me parece perfecto. Oye, y por cierto, agradecerle a la gente que ahorita le sigue dando like al primer capítulo, y seguramente pues ya verá que ya tiene otro, y finalmente estaremos entregando el tercero. Como dices, Mazda, sí, dejemos para el 4, porque esta vez nos alargamos. Ya veremos maneras de recortar un poquito, pero sí, esta vez en verdad creo que ha sido el más serio, Mazda, de los 3 capítulos que hemos sacado, Mira, al final quizá el tiempo no es tan importante, sino la calidad del contenido. Entonces, yo solo por último, Mazda, para despedirnos y hablando precisamente voy a ir hasta el principio solo para cerrar. Lo el asunto de la sincronía entre la película El Mago de Oz de 1939 y el disco de 1973 de Pink Floyd es 70, desde mi experiencia reciente, se aproxima a un 70-60%, y no debe ser casualidad. De hecho, dentro de unos minutos te voy a pasar un producto para que también ya te empapes con esto. Si es que no lo has visto, yo sé que has estado excavando por aquí y por allá, pero también nos da oportunidad de que en el capítulo número 4 hablemos de si es verdad que existe la sincronía de cuando empieza la película de donde aparece este león de la cinematografía, y justo en ese momento se le da play al Dark Side of the Moon de Pink Floyd. ¿Qué tan cierto es? Excelente. Perro, Mazda, un placer una vez más. Hagamos por favor, cumplamos este compromiso con la gente, como dices tú, que nos ven, los pocos, los muchos, de entregarles y el siguiente. Yo estaré tratando, porque vaya, yo soy el encargado de aventarlo los miércoles, entonces me comprometo a estarlo aventando, a no fallarles en eso, y Mazda, simplemente tú y yo sigamos platicando. Ha sido un gusto saludarte, Mazda. Estamos en contacto, y a todos los que nos vieron y nos escucharon, muchas gracias. Ojalá lleguemos al siguiente y nos lo permitan. Gracias. Fuerte abrazo, Mazda.